Hola, gracias por acompañarnos a una tercera sesión del Digital Summit. Pon tu negocio en modo de recuperación ahora. Sovlan es una empresa de soluciones empresariales tipo ERP y de recursos humanos en Latinoamérica y España. Nos hemos propuesto brindarte información y buenas prácticas que permitan la operatividad y la prosperidad de tu negocio, aún en las condiciones más complejas. Por eso, hoy te presentamos a Freddy Hernández, Antonio Mira y Paola Rodríguez, quienes son profesionales en finanzas, proyectos y comunicación. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros hoy. ¿Qué queremos que te lleves hoy? Queremos que te lleves las herramientas con las que debes contar para sobrevivir y prosperar, los conceptos financieros clave que debes administrar y controlar, las competencias que debes cultivar con tu equipo y, por supuesto, los cambios en el perfil del consumidor y las nuevas oportunidades que tienes para crecer. Iniciaremos con 15 minutos para que cada panelista nos comparta sus más enriquecedores consejos y posteriormente nos dedicaremos a tu negocio, a que les hagan las preguntas que necesites. Estaremos atentos a tus comentarios y consultas en cualquier momento de las ponencias mediante tu panel de control en la sección de preguntas. Sin más, les presento a Freddy Hernández, asesor estratégico empresarial, empresario, escritor y conferencista. Freddy es administrador de negocios egresado de la Universidad Americana de Costa Rica, posee una especialidad en desarrollo gerencial de la Universidad de California y una especialización en Digital Business de Allen Business School. Hernández obtuvo certificación de coaching ejecutivo de INCAE. Asimismo, tiene una especialización en coaching de la Universidad George Washington. Es estratega de negocios, especializado por medio del Club de Presidentes de Sadler Training Group, amante del golf y un apasionado por hacer que las cosas sucedan. Esta es justamente la razón por la que estamos acá hoy, para que las cosas sucedan a bien. Así que sin más, Freddy, muchas gracias por estar con nosotros hoy y te cedemos la palabra. Excelente, bueno, muchísimas gracias a Soflan y a todos ustedes que nos ven. Yo súper emocionado, ya les voy a contar un poco de mí, pero algo que se van a dar cuenta es que me gusta mucho hablar, entonces voy a hacer lo más que se pueda para que los 15 minutos le pueda sacar mucho el jugo, porque tengo mucha información que sé que para sus negocios va a ser de gran utilidad, o al menos eso yo espero, porque creo que la información es útil y es funcional en el tanto y el cuanto la persona que la reciba con esa intención. Entonces, yo voy a dar mi mejor esfuerzo para que lo que te transmita sea muy positivo para tu negocio, para tu situación financiera, empresarialmente hablando. Y bueno, un poco como ves en mi presentación, la idea es que estos tips puedan ayudarnos a tomar acciones y como bien decía la presentación hace un segundo, es hacer que las cosas sucedan. Entonces, primero que nada, quiero contarles quién soy yo. Este soy yo, con el pelo un poco más corto, tal vez un poquito más flaco. A mí me encanta hacer esto, transmitir conocimiento, me gusta mucho, Salud Financiera, ya les voy a contar que es mi compañía, soy cofundador de esta compañía con esta señora que está aquí, que ella es mi socia, que se llama Adriana Rojas, y nosotros dos fuimos exbanqueros, trabajamos muchos años en diferentes bancos acá en Costa Rica, en áreas de la parte corporativa propiamente, y eso nos permitió tener una gran experiencia empresarial que hoy por hoy, desde hace 8 años, un poco más de 8 años que tenemos Salud Financiera, tenemos un propósito muy claro que es transformar la vida de las personas y de las empresas a través de la educación y la inteligencia financiera. O sea, técnicamente, yo creo que, y siempre lo resumo así, nosotros vivimos el día a día ayudándole a las personas a que su situación sea mejor a partir de los números. Irónicamente a mucha gente no le gustan los números, a nosotros nos encantan y más si le metemos negocio y le metemos números y hacemos que la mezcla sea poderosa, eso nos llena muchísimo de energía y es lo que nos mueve todos los días. Entonces, ese propósito empresarial parece mentira, pero nos mueve muchísimo. O sea, realmente cuando encontramos esto hace varios años en un proceso que hicimos del rebranding de nuestra marca, dimos en cuenta con eso. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Es porque lo que traigo para vos de contenido viene totalmente extraído de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años de visitar tantas empresas. Yo particularmente he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de interactuar
con más de 800 empresas, y cuando digo interactuar es el ejecutivo de crédito corporativo. Cuando trabaja en el banco, lo que hace es estar todos los días yendo a buscar nuevos negocios con nuevos clientes para prestarles dinero, técnicamente. Entonces, yo lo que he hecho los últimos tal vez 12, 13 años de mi vida es visitar empresas, entender su modelo de negocio, entender qué han hecho bien, entender qué no han hecho tan bien, y a partir de ahí, empezar a desarrollar nuevas cosas. Entonces, no es que sea un gurú, porque yo no creería decir un gurú, pero alguno sabe que puede generar valor, y creo que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hacemos en salud financiera? Tenemos 3 áreas de negocio para personas y para empresas. Una parte de educación financiera, hacemos talleres en las empresas para enseñarle a los colaboradores de las empresas cómo mejorar su situación financiera a partir de los números. Ahí vemos presupuesto personal, cómo usar una tarjeta de crédito, en fin, todo ese tipo de cosas. Tenemos otra área que es de estructuración de crédito, que como digo yo es la especialidad de la casa, porque lo hemos hecho muchísimos años, que es llevar un crédito a un proyecto de inversión desde el momento cero hasta el momento en que una entidad financiera le da los fondos al cliente, y otra que es de asesoría financiera. Yo digo que es asesoría un poco más estratégica porque acompaña en todas las decisiones empresariales. A partir de este último servicio es que el contenido que traigo para vos viene desde la practicidad, desde entender cuáles son las cosas que normalmente los empresarios, ¿verdad? De todos tamaños, porque me he topado con empresas pequeñitas, muy ordenadas, pero también muy desordenadas, y empresas grandotas con mucho desorden, pero también con mucho orden. Entonces hay un poco de todo. Entonces, esto te lo cuento porque de aquí es donde nace el contenido práctico que traigo hoy para ustedes. Entonces, hay algo que nos tiene totalmente a todos en la posición de empresarios, y digo a todos porque también algo que es importante es que yo también, aparte de ser cofundador de Salud Financiera, tengo un negocio de un CrossFit. No sé si todos estarán relacionados con el CrossFit, pero es un deporte, es un negocio de salud, ¿verdad? Es como decir un gimnasio, pero en una modalidad que se llama CrossFit y también funcional, que por cierto ahorita en Costa Rica lo tengo cerrado porque esta semana y la semana pasada y la que viene no se puede abrir. Entonces, este tipo de cosas, nosotros como empresarios, probablemente, no sé cuál sea tu área de negocio, pero todos estamos enfrentándonos a un montón de retos empresarialmente hablando. Y eso nos pone a que tenemos que realmente volvernos muy ejecutivos en todas las secciones que hagamos, porque nos está consumiendo la inmediatez de lo que se necesita hacer. Y por otro lado, tenemos una hiperinformación, que entonces a quién le hacemos caso, porque cada vez también hay un montón de información que uno no sabe si es cierta, si es la correcta, si es la que realmente aplica para mi negocio. Entonces eso hace que tengamos un montón de elementos como dueños de negocios o como tomadores de decisiones que analizar para que las cosas realmente se pongan en la marcha que nuestro negocio necesita. Yo lastimosamente he visto que cuando esto no, ¿verdad? No lo tenemos claro, hay un montón de decisiones que terminan impactando el negocio negativamente. Y todos los días hay un montón de empresas que quiebran, todos los días hay un montón de empresas, ¿verdad?, que están en situaciones complejas, y eso tal vez es porque no nos detenemos a entender la parte estratégica de los negocios. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí me gustaría hacer una dinámica muy rápida. Si usted tiene ahí su celular a mano o su computadora, no sé en qué me estará visualizando, le agradezco si usted se mete ahí. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ya lo van a ver. Si se meten en esa dirección, www.menti.com. Menti.com lo único que te va a permitir es digitar un código, y vamos a digitar ese código que está ahí, el 245851. Entonces, menti.com, y se meten en ese código. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Ahí le va a aparecer una pregunta, que la idea es que usted pueda contestar la pregunta. Puede poner 3 elementos, y la pregunta es la siguiente. Permítanme y les muestro cuál es la pregunta. ¿Qué es lo más retador de su negocio? Arriba ven el código 245851. Los que quieran participar, obviamente no se va a ver su información. Ahí, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes pongan cuál es lo más retador de sus negocios. Por ejemplo, puede ser que sean las finanzas, ¿verdad? Puede ser que sea su equipo de trabajo. Bueno, ves, ahí ya tenemos varias respuestas. Bueno, tenemos proveedores, el personal, el dinero, el mercado, ¿verdad? Ahí todos los que quieran participar pueden poner varias, pueden hacerlo varias veces. Ok, vamos a ver, el capital humano, los proveedores. Ojo, qué interesante, innovar, ve qué interesante esa, muy poderosa. La excelencia, esa está muy poderosa también. La rentabilidad,
el conocimiento, vea qué buena esa, ¿ok? El dinero, el mercado, las compras, ¿ok? Ojo, como estamos armando una nube de palabras, pero lo más interesante que quisiera que vayas extrayendo, ¿verdad? Ya han participado, vamos a ver, unas 14 personas, dice que ya llegaron ahí. Entonces, ojo, qué interesante, porque desde aquí hay algo que es interesante ver. Es que todos tenemos diferentes necesidades en relación a nuestro negocio. Ahí dicen generar nuevos negocios, cumplir metas, dinero, mercadeo. Bueno, vean. La transformación, la ética profesional, ojo qué interesante esa, duración en el tiempo, esa es otra muy interesante, la respuesta oportuna, ok, entonces vamos a continuar, creo que me comprendieron la idea de esto y es que tenemos muchos retos, como empresarios tenemos muchos retos, entonces ¿cuál atendemos primero? Porque puede ser que cuando vimos algunas de esas palabras digo, uy, a mí también, ok, entonces eso nos mete a que tenemos que ponernos a actuar lo más rápido posible desde la estructura más básica que tiene la empresa. Y uno diría, pero ¿por qué lo más básico? Sí, porque tenemos una nueva realidad que nos lleva a que hay elementos de nuestro entorno que van a cambiar, que ya no son lo que realmente conocíamos. Nos guste o no, estamos enfrentando algo totalmente distinto. Por más trillado que suene, porque yo sé que ya el tema de una nueva realidad, suena todos los días, pero bueno, de fondo hay que decirlo y es así. Tenemos que aprender a caminar con eso. Entonces, hay algo que es completamente cierto y usted que está del otro lado de la pantalla me va a dar la razón y es que existen necesidades ilimitadas para recursos limitados. Entonces, eso quiere decir, en el buen tico, ¿verdad? Yo como buen tico es que queremos de todo y no hay plata para todo. Entonces, qué complicado cómo hacemos, porque eso aplica tanto como personas como empresas. Y eso es lo que tenemos que aprender a administrar desde la manera más enfocada posible. ¿Por qué? Porque muchas veces me encuentro con emprendedores, con empresarios, ¿verdad? Que es sí muy buena y la estrategia y quiero hacer aquello y quiero hacer lo otro, pero los recursos no están para tanta estrategia, los recursos están para maximizarse de una manera tal que te permita desarrollar un plan de trabajo consciente, coherente y eficiente. Pero entonces cuando nos perdemos en tanta creación es donde las cosas empiezan a salir de control. Y entonces, ojo que interesante este gráfico, puede ser que lo hayas visto, ¿verdad? Es un gráfico muy interesante que lo que dice, ¿verdad? Es que cuánto en promedio le dura el efectivo, el flujo de caja a una empresa si cierra hoy. O sea, si cierra hoy, ¿cuánto le duraría ese flujo de caja para sobrevivir? Y entonces, ojo, qué interesante. La media, ¿verdad? Esto obviamente es estadística gringa, ¿verdad? Porque es de donde se extrae la información, pero creo que aplica muy bien en Latinoamérica y yo creería, en mi experiencia, que ese número, que si ves ahí dice 27 días, ¿ok? Esa es la media de cuánto en las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos en 27 días se quedaron sin plata. ¿Ok? Y entonces, en Latinoamérica, yo creería que esto era menor. Y abajo, si lo ven, vienen todas las áreas con los diferentes días. Por ejemplo, en real estate dice que en promedio les puede durar 47 días. Y hace sentido si te pones a ver cada uno de esos elementos. Por ejemplo, en restaurantes les dura 16 días. Yo he tenido varios clientes restauranteros y no les dura ni 4 días. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, esto es para que tomemos importancia del flujo de caja, porque entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? ¿Verdad? Uno dice, bueno, ¿qué hago primero? ¿Okay? Yo creo, al menos desde mi perspectiva, hay muchos puntos críticos, pero desde mi perspectiva hay varios elementos que son muy elementales. Y una es la parte de la estrategia, la parte de los fondos y la parte de la ejecución. A veces tenemos una u otra, pero cuesta mucho que tengamos integradas las tres. Una estrategia no significa que usted tenga que hacer el nuevo modelo de negocio desde Tesla, por ejemplo, ¿verdad? Sino es una forma en donde su negocio puede hacer que se alíe con alguien o con otra empresa o con algún segmento que permita que usted tenga ingresos recurrentes y sistemáticos. Eso puede ser una estrategia. Pero nos han vendido la idea de que la estrategia tiene que ser algo muy complejo. Y eso no debería ser así. La estrategia de su negocio, en primera instancia, depende de la etapa en la que esté, debería empezar a ser por ser, primero, recurrente, o sea, que se sostenga en el tiempo, porque uno de los mayores retos que tenemos los empresarios es que esa durabilidad, y bien lo decía una de las palabras en la nube, es que sea consistente. Y eso nos mete en que entonces los fondos, para que eso suceda, hay que cuidarlos muchísimo, ¿verdad? Y lo otro que pasa es que ahorita todo el mundo está con, yo voy a bajar todos los gastos. Sí, voy a bajar todos los gastos, pero entonces la ejecución, o sea, ¿cómo hacemos para que entre nuevo dinero? Porque si nos quedamos solo con los clientes que tenemos hoy, lo que va a pasar es que si uno de esos clientes nos dice, chao, nos quedamos
totalmente jodidos, así en el buen español. Entonces, tenemos que empezar por hacer varias cosas y esas cosas van alineadas a, por ejemplo, no quedarnos detenidos. Hay que empezar y ese empezar es entender cuáles son usted como propietario, dueño, tomador de decisiones, gerente, líder de un área, ya sea de un área funcional, o sea, de la empresa como un todo, que hay que empezar a entender primero cuál es el flujo de caja. Y usted podrá pensar, ese es un básico. Sí, es tan básico que la gente en las empresas lo omite. Esa es mi experiencia. En la gran mayoría de lugares yo llego, la mayoría de empresas, yo llego, bueno, enséñame el flujo de caja. Ah, sí, voy a pedírselo al contador. Vamos a ver. Esto es algo que nos debería tener todas las semanas, día a día, el registro de cuánto entra y cuánto sale. ¿Cómo debería verse? Más o menos así. Y digo más o menos porque su negocio puede ser muy distinto. Ingresos, egresos, pagos a proveedores y contemplando siempre cuánto es la caja inicial y cuánto es la caja final. ¿Esto qué nos dice? Porque a veces hay gente que dice, ay, es que un montón de números. Si usted lo pone a analizar y lo desglosa un poco, es muy sencillo. Tenemos cuáles son las líneas de ingreso que tenemos, esto es un ejemplo de un restaurante que tuve de cliente, y cuántos son las líneas de salidas por cada una de las semanas. Entonces yo puedo hacer varias cosas desde acá. Puedo gestionar mis cuentas por cobrar más efectivamente. Puedo gestionar mis cuentas por pagar de una manera que no sea a la ligera solo porque me está llamando el proveedor que más jode, entonces le pago al proveedor que más molesta y no al que realmente va venciendo en tiempo y forma. Y eso pasa muchísimo. Probablemente vos te suceda y eso el equipo como un todo de trabajo tiene que saberlo, porque puede ser que vos que me estés escuchando seas una persona que hace todo en su empresa o puede ser una persona que tiene un equipo de trabajo, pero está desagregado sin tener esta visualización. Entonces, yo con mis clientes en la parte de asesoría, recurrentemente lo que hago es esto. Yo todas las semanas reviso los flujos de caja con mis distintos clientes y vamos visualizando cómo van sucediendo las cosas. Nos da una efectividad tremenda. Entonces, una vez que tengo esto, tengo que estar bien alineado con lo que les decía hace un momento en el tema de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Ok? Y entonces aquí yo sé que te puede estar sonando que es algo que por default sale, pero no en una forma estructurada. Esto que ven ahí es lo que se conoce normalmente como una cédula de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar, en donde ves en el lado izquierdo los clientes, ves una fecha de corte y aquí cuáles están al día. ¿Qué quiere decir al día? Que el proveedor, perdón, que emitimos la factura, que son cuentas por cobrar, y todavía no ha vencido. O sea, nosotros si le dijimos al cliente, ok, yo le doy 15 días para que me pague, eso quiere decir que no ha vencido. Pero ojo que interesante los porcentajes. Usted, tomador de decisiones, no debería estar detrás de la gestión de cada una de esas. Su equipo de trabajo debería estar detrás de la gestión. Usted debería estar detrás de que estos porcentajes vayan cada vez bajando, porque esto es plata que primero le altera los indicadores de la rotación de cuentas por cobrar. Segundo, la plata hace que no entre, porque esto es dinero que ya usted debería tener de vuelta porque de una u otra forma genera un gasto para producir esa factura. Cuando me refiero a producir esa factura es si usted vende un producto, usted tuvo que comprar un material. Si usted da servicios, tuvo que invertir horas, etcétera, etcétera. Lo mismo con las cuentas por pagar, ¿ok? Que la dinámica es que deberíamos en la sana teoría estar al revés, ¿verdad? O sea, no debería decir primero cobro, luego pago, ¿ok? Y esa mezcla, ¿verdad? Me debería dar el flujo de caja. De hecho, así se saca el ciclo del flujo de caja, que es una razón financiera. Que no metí razones financieras, que es un tema más amplio, pero lo que quiero decir, usted administrando tiene que tener claro que todo lo que usted gestiona y las decisiones que toma impactan directamente en sus números y en sus estados financieros. ¿Ok? Entonces, ojo que importante. Ahora, a partir de acá, desarrollamos una estrategia comercial. ¿Por qué? Porque una estrategia comercial no puede ser nada más vaya y venda, sino es cómo hacemos para vender más eficiente, cómo hacemos para que le vendamos a lo que se conoce como el Pareto o la ley de 80-20, en donde de verdad el 20% de mis clientes me generan el 80% de mis ingresos y eso me permite llevar un tracking. Esto que ves ahí es una forma manual, ¿verdad?, de llevar lo que se conoce como un pipeline empresarial o un forecast o una proyección de ventas, en donde, por ejemplo, si lo ves, este fue un ejemplo de un pipeline que utilizábamos nosotros en salud financiera antes de que empezáramos a usar sistemas de gestión, que es súper importante la tecnología. Viene vendedor, fecha, cliente, el contacto, el tipo, el monto. Entonces yo tengo en una sola hoja cómo puedo visualizar las oportunidades que están por cerrarse. Y eso me permite proyectar cuáles pueden ser los ingresos o qué tengo que hacer para mejorar mi modelo de negocio en relación a la competencia y el mercado. Entonces,
Conceptualizando toda esta información, porque como se dieron cuenta, hablo mucho, yo se los dije al inicio, ¿verdad? Y tenía mucha información y todavía me quedas con muchas ganas, pero tengo que darle el pase a mis compañeros que también tienen un montón de información de valor para vos. Yo creo que sistemáticamente nuestros negocios deben funcionar a través de estos 4 componentes. Un flujo de caja que a usted le permita ser coherente y consistente con las acciones que usted quiera y tenga una dinámica estricta y disciplinada de revisión. Garantizado que funciona. Tiene que estar empatado con caja y bancos para que usted tenga un mapa visual de por dónde va caminando. La tecnología, que lo vas a ver más adelante en el punto 4, te va a ayudar muchísimo en esto y pues para ello, Softland Go. O sea, yo cuando me invitaron a participar de esto, yo decía, me encanta porque yo soy promotor de la tecnología en los negocios, porque eso es lo que viene, o más bien, eso es lo que ya está, no viene, ya está. Segundo elemento, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, mejorar la rotación, hacer que el calce de plazos esté correcto. Calce de plazos significa que si usted tuvo que generar un gasto en una factura para un proveedor, generar una cuenta por cobrar, ¿verdad? Que esa estricta relación de ingreso y gasto esté preferiblemente calzada, ¿ok? En mismos tiempos. Porque si usted cobra después de que tiene que pagar, va a tener un hueco en su flujo de caja. Y ahí es donde viene ese estrés que nos tiene a todos en muchas ocasiones, en donde no tengo dinero, tengo que pagar planillas, tengo que pagar las cargas sociales o las responsabilidades sociales de cada uno de sus países. Y entonces, ¿cómo hago? Porque entonces voy a ir a pedir plata a un banco y se me empieza a generar una bola de malas decisiones, ¿ok? Si no se hace de esta forma. El seguimiento comercial yo nunca lo dejo de lado. Siempre hay que seguir vendiendo y generando nuevos negocios porque ese es el aire que le da ese respiro al flujo de caja y que nos da una oportunidad de seguir creciendo. Pero siempre que sea sistemático, que sea ordenado y que no sea nada más vamos a vender por vender, sino que se maximice cada una de las herramientas que, dicho sea de paso, lo que vamos a ver con los otros compañeros, vamos a poder alinearle a usted esas ideas. Y la parte cuarta, no menos importante, inversiones. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en procesos, hay que invertir en formación para nuestros equipos, para cerrar las brechas, porque estoy seguro que usted tiene gente en su equipo que no hace las cosas como usted quisiera, porque nos pasa a todos, porque somos humanos, pero también hay muchas cosas que son por brechas de conocimiento y nosotros como líderes tenemos que hacer que se cierren esas brechas de conocimiento. ¿Okay? Y yo siempre digo, ¿verdad? Y no es por hacerme fama a mí, pero los asesores le damos un elemento y una visión externa que ayuda a las empresas a crecer muchísimo. ¿Okay? Entonces, con ello, dominar el control, el objetivo tiene que ser dominar el control. Cuando digo dominar el control, porque puede sonar como muy redundante, es dominar esa consistencia y esa disciplina de controlar el negocio, de tener elementos indicadores de gestión que nos permitan entender cuánta plata está entrando, cuánta está saliendo, cómo estoy cobrando, cómo estoy pagando y cómo mi equipo, como un todo, está visualizando lo que yo como líder decido que va a ser el camino o que decidimos, porque puede ser que sea un proceso democrático interno, hacia dónde caminar. Cada dólar cuenta de una manera espectacular y no puedes hacer que nada, ¿verdad?, salga o entre sin tener un debido análisis, control, ¿verdad?, de que eso, porque recordar también algo importante, los negocios se hacen para generar riqueza, no solo para pagar salarios. Eso yo creo que es lo más importante que te puedo decir el día de hoy. El flujo de caja y la consistencia. Entonces, a partir de ahí, las cosas empiezan a caminar por donde realmente empezamos. Es un proceso que va evolucionando. Yo creo que hay un montón de otros retos acá, pero creo que esto te va a poner en que vos a nivel gerencial no te enfoques en todo, sino que visualices el bosque, como decimos popularmente, y de ahí caminar hacia adelante. Aquí entonces le doy el pase a mi siguiente compañero que va con la exposición que sigue. Creo que me pasé un par de minuticos de mi tiempo, pero espero que les haya generado o les esté generando ese montón de preguntas que ahorita las van a poder canalizar. Muchas gracias, Freddy, por estos consejos. Realmente nos vamos a llevar la tarea de revisar cada uno de estos puntos en nuestras empresas. Muchas gracias. Gracias. Ahora, sin más, quiero presentarles a Antonio Mira, quien posee un MBA en Administración de Empresas y Alta Gerencia de Aude Business School. Tiene un posgrado en Gerencia de Proyectos, ICEADE, FEPADE y es ingeniero industrial. Antonio es certificado como consultor experto en aceleración de empresas y en planes y modelos de negocios de la Universidad de Salamanca. Está acreditado como Master Trainer por la Organización Internacional del Trabajo y tiene amplia experiencia en la formulación, administración y ejecución de proyectos de apoyo para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa.
en el desarrollo y escalamiento de proyectos de emprendimiento. Hoy Antonio da asesoría empresarial y es docente universitario. Ahora pasamos de los números, Antonio, pasamos contigo a hablar de las competencias que nosotros debemos desarrollar en nuestro equipo. Y con esto te cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Antonio, si podemos verte, mucho mejor. Un segundito. Aquí está. Ok. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Gracias, Antonio. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos los que están compartiendo y pendientes de este webinar. Felicitar a mi compañero Freddy, ha hecho una exposición sumamente sencilla y suma práctica de temas complejos como son las finanzas, ¿verdad? Una herramienta importante, el flujo de efectivo y el enfoque sistémico de las finanzas. Así que felicitar a Freddy por esa practicidad con que expone ese tema. Gracias a Softland por esta oportunidad y como muy bien ha dicho la organizadora, vamos a pasar de temas duros, de temas números, a un poco a temas un poquito lo que se conoce como habilidades blandas, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de las competencias que hay que cultivar o desarrollar para adaptarnos un poco, digamos, a esta nueva realidad producto de esta situación de emergencia que afecta, pues, como todos sabemos, al mundo entero, ¿no? Creemos que definitivamente el mundo ha cambiado, el mundo va a continuar cambiando y lo que sucede ahora es que estamos ante nuevos retos, ante nuevos desafíos que nos plantean, digamos, una situación de poder nosotros descubrir nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas competencias, como es este tema que voy a intentar un poco explicar acerca de cómo podemos enfrentar de mejor manera esta situación. Sin el ánimo de causar más alarma de la que ya tenemos, tenemos entonces algunos indicadores, ¿verdad?, de lo que genera la pandemia, ¿verdad? Esta es una pandemia que generará una recesión sin precedentes, ¿verdad?, a nivel mundial. También impactará en la pobreza, en los niveles de pobreza, sobre todo en América Latina, y sobre todo también impactará mucho en el nivel de desocupación o el nivel de desempleo que se generará. Digamos, para efectos un poco comparativos, generalmente a nivel de América Latina, la tasa de desempleo en promedio generalmente anda entre 7, 7,2 y digamos con esto de la pandemia hoy esa tasa muy seguramente se va a disparar entre 3, 3,5 puntos porcentuales, lo que se estima, digamos, de fuentes estudiosas de estos temas, que más o menos cerca de 11,5 millones de personas estarán en situación de pérdida de empleo, ¿verdad? Lo cual es grave. Entonces, para poder un poco enfrentar, ¿verdad?, esta situación, tenemos en primer lugar que plantearnos una actitud positiva, ¿verdad? Lo primero es estar positivos ante la situación de crisis y tener la certeza de que siempre en medio de cualquier dificultad, siempre, digamos, hay oportunidades. Perdón, siempre ¿me pueden ver o se perdió el video? Te seguimos viendo, Antonio, Okay, y seguimos viendo tu presentación. gracias. Ok, perdón. Entonces, en medio de toda dificultad, siempre hay oportunidades. Y esto es evidentemente claro. Hemos visto en la pandemia, ¿verdad? Cómo evidentemente algunas empresas, la mayoría han sido
afectadas, pero también hemos visto otros rubros, por ejemplo, el rubro de alimentos, ¿verdad? El rubro de transporte privado, que de algún modo se ha visto beneficiado, ¿no? En términos de actividad económica, las actividades como los laboratorios, como las farmacias, etcétera, ¿verdad? Es decir, siempre hay en medio de todo oportunidades. Como el tema que nos atañe en estos 15, 20 minutos es las competencias que debemos desarrollar, empecemos un poquito por entender de qué estamos hablando, digamos, cuando nos referimos a una competencia, ¿verdad? Entonces, una competencia es la combinación de habilidades, conocimientos o actitudes que determinan la actuación o el comportamiento de una persona. Entonces, es una combinación de por lo menos estas tres cosas: habilidades, conocimientos y actitudes. Lo que yo voy a comentar un poco acá, sin duda no son únicamente solo estas competencias las que debemos de procurar desarrollar, ¿verdad? Pero consideramos que son como las básicas, ni siquiera quisiera decir que son como las más importantes, pero sí son como las básicas que sin duda nos van a permitir enfrentar de mejor manera esta situación de emergencia que hoy por hoy estamos pasando. Bien. Hay un contexto general que está vinculado al tema de la tecnología, y mezclado esto con la crisis del COVID-19, nos plantea, digamos, en primer lugar, un reto de meternos un poco más a algunas habilidades digitales, ¿verdad? De todos es conocido que a veces por un tema de tiempo, un tema de recursos, un tema de concepción mental de las cosas, muchos de nosotros a veces hemos sido un poco huraños, digamos, para los temas digitales. Hemos dicho, no, eso es más para jóvenes, eso es más para otro tipo de persona. La pandemia, la situación actual en la que vivimos, nos obliga a aprender un poco, a retarnos a aprender un poco el manejo de ciertas herramientas digitales. Estar en este webinar utilizando una herramienta de comunicación informática es un mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces, respecto a la tecnología, será imprescindible y básico usar algunas herramientas que nos permitan y faciliten una comunicación efectiva, dado que obviamente no podemos tener trabajo físico presencial, ¿verdad? Manejar este tipo de herramientas se ha vuelto básico, que nos permitan también una gestión efectiva de tiempos. En términos de conocimientos y de habilidades, como muy bien comentaba mi compañero anterior, una de las competencias básicas es saber desarrollar estrategias, pero una estrategia en un concepto práctico. Me encantó por eso cómo él lo abordó, digamos, un concepto de estrategia que nos lleve a ser analíticos pero flexibles, a basarnos tanto en datos duros como puede ser un flujo de efectiva, pero también en experiencias pasadas, ¿verdad? Y con un enfoque sistémico que nos permita transformar metas e ideas en planes de acción concretos. Es decir, la situación actual no nos permite plantearnos como en el pasado reciente estrategias yo creo que ni a 5 años, ¿verdad? Como antes era corto, mediano, largo plazo. Antes se hacían estrategias a 15 años plazo, a 20 años plazo. Creo que ahora el entorno nos plantea el reto de desarrollar estrategias con todos estos elementos que he mencionado, pero estrategias efectivas y estrategias para el momento, para el ahora, ¿verdad? Entonces, esa debe de ser una competencia fundamental de poder desarrollar. El otro elemento, la otra competencia importante es cómo nos volvemos inspiradoras de las demás personas, ¿verdad? Los gerentes, los encargados de área, los responsables de equipo de trabajo deben de aprender, deben desarrollar a inspirar a otras personas, comunicando con un entusiasmo contagioso los nuevos proyectos, ¿verdad? Deben de poder comunicarse en todas las direcciones
con sus compañeros, con los superiores, con los subordinados, etcétera. Una parte muy importante es que debemos aprender a ser un poco más sociables, a ser un poco más empáticos y aprender a comunicarnos con todo tipo de persona. Y en esta competencia de inspirar a otras personas, el mensaje principal que me gustaría dejar es que la mejor forma de inspirar, la mejor forma de motivar es predicando con el ejemplo. Es decir, como muy bien dicen algunos dichos, algunos refranes populares, digamos, una acción vale más que 1000 palabras. Entonces, la mejor herramienta para inspirar es el ejemplo. Otra de las competencias claves es ser mentor, ¿verdad? Ser mentor significa disfrutar de poder ayudar a los demás miembros del equipo a que se potencien, a que desarrollen sus habilidades, a que desarrollen mejores relaciones, a que incrementen su confianza para realizar su trabajo, ¿verdad? Esta competencia de ser mentor es una competencia muy clave, ¿verdad? Y para todas las personas que cuenten con esta capacidad de desarrollarlos, definitivamente que les será mucho más fácil adaptarse a la nueva realidad que plantea el entorno y podrán ser como mucho más efectivos también a la hora de trabajar en equipo al interior de las empresas. No menos importante es la competencia de garantizar resultados, ¿verdad? Hoy en día, si hay una etapa en la que hay que asegurar resultados, porque las oportunidades ahora son cada vez menos y siempre son cada vez más competidas, ¿verdad? Y como ya muy bien escuchamos, los recursos son cada vez más escasos y las necesidades son cada vez mayores. Garantizar los resultados es clave. Garantizar los resultados, amigos y amigas, significa tener un sentido claro de lo que es urgente y de lo que es prioritario. Un sentido claro de tener mucha seguridad en nosotros mismos y una orientación clara al cumplimiento de objetivos. Saber manejar el trabajo bajo presión y enfrentar los problemas que se vayan presentando. Garantizar resultados requiere o necesita de la implementación y de la ejecución de las prioridades organizacionales o de las prioridades de nuestros negocios y empresas con mucha precisión y eficiencia. La otra competencia que puede parecer así como un poco trillada o muy trillada es el tema de la innovación, ¿verdad? Hoy más que nunca tenemos que ser innovadores, pero al igual que el definir estrategias, y tenemos que romper esos mitos, esos tabús de que no podemos ser innovadores o que ser innovadores es un proceso muy largo o que ser innovadores es para los científicos, para los investigadores. Hoy por hoy, todos tenemos el reto de ser de ser innovadores, plantearnos cosas nuevas, viendo la innovación como cosas nuevas, como cambios que podemos hacer, proponer nuevas ideas, nuevos productos, nuevas marcas, nuevos servicios, nuevas prácticas, ¿verdad? Que vayan vinculadas a cómo mejoramos nuestros procesos, ¿verdad? Proponer cosas nuevas que contribuyan al incremento de la productividad de nuestro negocio. Y en esto no estamos hablando para hacer esto, no estamos hablando de grandes procesos, es decir, a veces con una simple observación podemos descubrir cosas que hacíamos de un modo anteriormente y que con pequeños cambios podemos mejorarlos hoy por hoy de manera muy significativa. Entonces, tenemos que plantearnos nuevos límites y tenemos que ser hoy por hoy muy creativos. Revisar nuestros modelos de negocio es muy importante. Ver cómo es la relación con nuestros clientes, cómo era antes, cómo ha sido hoy, la relación con nuestros proveedores, esos flujos de caja a los que se refería el ponente anterior. No podemos estar trabajando hoy por hoy anclados al pasado. Tenemos que cambiar las cosas si queremos adaptarnos a esta nueva realidad, si queremos sobrevivir y si queremos tener una sostenibilidad de nuestros negocios. La productividad personal, ¿verdad? Entender claramente que la naturaleza del trabajo ha cambiado
el hecho mismo de trabajar desde casa es un cambio radical. Esto ha implicado unos niveles fundamentales en el manejo de los compromisos de los trabajadores con su empresa, con su tarea, de la separación de responsabilidades o de tiempos entre el trabajo y la familia. Ha provocado situaciones de estrés, etcétera, etcétera. Pero lo que no debemos perder de vista es que ya sea como trabajemos de cualquier forma, debemos de estar enfocados siempre al tema del cumplimiento de los compromisos y el tema de ser productivos, ¿verdad? Además, estar ocupados y sentir aquel sentido, valga la redundancia, de sabernos útiles, de saber que estamos alcanzando y contribuyendo a resultados, también nos ayuda a nuestra salud emocional y a nuestra salud mental. Otra competencia súper importante es el diseño de espacios participativos eficaces. Debemos entender que hoy por hoy el éxito de las organizaciones, si bien es cierto, es importante definir muchas cosas, pero el éxito no dependerá únicamente de una gran o de una muy buena estrategia o de la tecnología en sí mismo. El éxito de los negocios en este entorno dependerá de la capacidad que tengamos de establecer conversaciones y comunicaciones, pero con participación auténtica, es decir, que realmente escuchemos a nuestros clientes, que realmente escuchemos a nuestro equipo interior y que a partir de esas conversaciones y comunicaciones con una participación auténtica, realmente facilitemos y promovemos la construcción colectiva de soluciones a los desafíos que hoy por hoy tenemos. El liderazgo orientado a la diversidad, ¿verdad? Un liderazgo basado en la participación, basado en saber escuchar a la gente, basado en ayudar a la gente a que incremente su confianza y que mejore la comunicación. Es un liderazgo que facilita y promueve la creación de equipos colaborativos comprometidos y eficaces. Es decir, el estar distantes, el sentirnos distantes, nos obliga a desarrollar mucho más un liderazgo que contribuya a que la gente se siga sintiendo comprometido y aporte de manera eficaz a los objetivos que como empresa podamos estar persiguiendo. Para ir casi cerrando, ¿verdad? Otra de las competencias importantes es tener la capacidad de mantener una visión de futuro, imaginar nuevas ideas, pensar en grande, establecer estrategias en grandes y redefinir los límites de lo que pensamos que es o será posible. Eso es muy importante. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, es importante que como empresarios no perdamos una visión y no dejemos de establecer una visión, cómo nos vemos en una época post-crisis y cómo nos vemos en el mediano plazo en el desarrollo de nuestras empresas. Y una que no podía faltar es la competencia de la resiliencia. Ya muchos de ustedes lo conocerán. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse y ser o salir fortalecido y transformado por experiencias adversas, ¿verdad? Los individuos, los seres vivos, los seres vivos en general, que se sobreponen a la crisis son los que se adaptan de mejor manera. A manera de conclusión y de resumen, yo podría dejarles de que las competencias que hay que desarrollar pues son aprovechar a lo máximo el entorno en línea, tanto para construir relaciones, para fortalecer marca. En cuanto a las habilidades, ¿verdad? Socioemocionales o blandas, como decimos, la creatividad, la resiliencia, el trabajo en equipo, el manejo de expectativas y de emociones son indispensables para desarrollar y enfrentar sobre todo condiciones como por ejemplo del encierro y plantearnos una actitud positiva para la recuperación económica. Y sobre todo es fundamental el saber cómo manejar la incertidumbre, ¿verdad? Para poder discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. Es importante que sepamos manejar adecuadamente nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Cierro con esta diapositiva que me encanta, ¿verdad? Si puedes mantenerte positivo en una situación negativa,
ya ganaste, y si probablemente no ganaste, pues estás con un buen porcentaje y una alta probabilidad de que así sea. Les dejo mis contactos, ese es mi nombre, trabajo en una fundación en El Salvador que apoya a la micro, pequeña y mediana empresa con servicios de asesoría empresarial, capacitación, asistencia técnica y en algunos casos vinculaciones financieras. Ha sido un gusto compartir esta información, espero que les sea de utilidad y quedamos pendientes en el webinar para cualquier inquietud o situación que requieran que se pueda ampliar en el espacio correspondiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, por este llamado a que las empresas desarrollen esa visión analítica práctica, esa visión de grandeza que mencionaba. Así que le agradecemos mucho este aporte y esta reflexión que nos invita a hacer. Ahora, pasando también a otro tema crucial, ¿cómo encontramos a ese cliente? Al cliente ¿verdad? A ese cliente potencial, ¿dónde lo encontramos? Y para eso hemos invitado a Paola Rodríguez. Paola es gestora de emprendimiento y diseñadora gráfica de estudio, es fundadora de la desarrolladora de empresas Programa Semilla. Rodríguez tiene más de 11 años de experiencia en el ecosistema emprendedor. Ha ejercido como Community Leader para Techstars Latam, es tallerista en temas de pitches, marca, propuesta de valor, validación, habilidades blandas y conceptos empresariales. Es creadora del proceso, y aquí Paola, cualquier cosa me corregís por favor, proceso CIA, el cual se enfoca en el aprendizaje por medio de la lúdica y herramientas cíclicas para el desarrollo de negocios. Gracias por acompañarnos, Paola, y estamos ansiosos por saber cómo conquistamos el corazón de nuestros clientes. Muchísimas gracias, Jackie, por la presentación. Vamos a ver por acá. Ya está la pantalla, me confirma nada más. Ahora, te vemos a vos y vemos la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio acá. Y como decía Jackie, hoy vamos a tomar diferentes temas que en realidad son importantes y que van a ligar lo que los otros expositores dieron al inicio. Entonces vamos a irnos enfocando. Yo también hablo mucho, igual que como decía Freddy, y hablo un poquito rápido, entonces ahí pueden ir generando sus consultas y con muchísimo gusto las vemos. Vamos a ver por acá. Ok. Lo primero es que indiferente de si estamos reposicionando, reinventando o manteniendo un negocio, tenemos que tener claro que todos los aspectos que yo estoy poniendo sobre la mesa referentes a mi negocio voy a tener que validarlos. Esta validación va a abarcar cualquier parte, ya sea el concepto del negocio como tal, el segmento del mercado al que me dirijo, la propuesta de valor que estoy generando, las características, etcétera. Y solo vamos a ver acá en validación, un poquito rápido, 3 cosas que siempre recomendamos. 1, toda hipótesis debe de ser comprobada. No vamos a tomar el yo quiero hacer esto, lo voy a hacer tal cual, sino que deberíamos de tomarnos el tiempo para comprobar, porque este proceso de prototipado, validación, puesta en marcha, nos ayuda a tomar decisiones previo a gestionar una inversión realmente alta, tanto en tiempo como en dinero de la empresa, para ir un poquito más a la segura. 2, no asumimos, no pensamos como yo tengo este conocimiento o yo tengo esa sensación, lo voy a hacer. Obviamente cuando estamos emprendiendo también la parte de tengo este presentimiento, etcétera, lo voy a lanzar, pero es importante que nos devolvamos un poquitito y siempre analicemos estos datos. Y acá con todo el cariño y amor y demás que le tenemos a todos nuestros conocidos y familia, en realidad ellos no son las personas quizás más certeras para ayudarnos en este proceso de validación. Sí son un equipo de apoyo sumamente importante, más en tiempos como estos, más cuando estamos buscando reinventar nuestro modelo de negocio o ver cómo nos acoplamos a estas nuevas normativas que existen. Pero deberíamos de validar con aquellas personas que consideremos posibles clientes o bien expertos en la industria. Entonces, esos son los grupos de personas con las que nos tendríamos que sentar para validar constantemente. Una de las partes más importantes al tomar en cuenta es realmente cuál es el problema que yo estoy resolviendo en el mercado. Cuando estamos trabajando en un negocio específico, estamos creando sobre una idea,
esta normalmente, no siempre, pero normalmente se tira al tema de es mi conocimiento, es mi experiencia, es lo que me apasiona, es la habilidad que tengo. Pero esto no necesariamente va a fijarse en una necesidad del mercado. Así que es sumamente importante que cuando estemos desarrollando todo este tema relacionado a los negocios, tengamos muy en claro cuál es el problema real que tiene el mercado y cómo yo voy a solucionar ese problema. Acá les traemos una recomendación para identificar si realmente el problema que estoy resolviendo es el ideal y también nos da ciertos pasos para poderlo validar. Por ejemplo, el problema lo dividimos en 3 partes. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo lo podríamos redactar, pero el problema lo dividimos en 3 partes. Uno, el perfil que nos va a contestar quién es esa persona que tiene el problema, cuál es ese segmento de mercado. 2, la necesidad, qué es específicamente lo que ese segmento de mercado requiere. Y 3, la barrera o el por qué esa persona aún no ha logrado resolver su necesidad, no ha logrado solventarla. Al dividirlo de 3 formas es porque si bien el problema lo podemos ver como uno solo, en el momento que tenemos estas 3 partes, podemos comenzar a analizar y validar si realmente la necesidad que estoy enfocando es la correcta. O la necesidad y la barrera existen, pero no necesariamente con el segmento de mercado que yo estoy planteando. Entonces, al dividirlo de esta forma, nos permite evaluar realmente 3 puntos, de nuevo, que se refiere al quién, qué necesitan y el por qué aún no lo han cumplido. Un ejemplo de esto es, sabemos que los jóvenes profesionales necesitan ropa limpia y planchada, pero les cuesta mucho tiempo y esfuerzo hacerlo. Entonces, esta primera parte del sabemos que nos contesta básicamente quién tiene el problema. En este caso del ejemplo que planteamos, jóvenes profesionales. Ustedes lo van a plantear obviamente sobre ese segmento de mercado y ya vamos a ahondar un poquitito más en la parte de segmento. Necesitan, ¿qué es lo que estas personas profesionales requieren? Bueno, ellos requieren ropa limpia y planchada. Perfecto. ¿Y por qué es que no lo hacen? Porque no le van a dedicar el tiempo y el esfuerzo que se requiere. Entonces, cuando de nuevo lo planteamos de estas 3 secciones por separado, yo puedo devolverme y entender realmente lo que necesitan ellos. No lo están haciendo por el tiempo y esfuerzo, no lo están haciendo porque no tienen conocimiento, no lo están haciendo porque no tienen los implementos para lograrlo. Y ahí comenzamos a separar los puntos y a validar cada uno. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la validación de la solución, ahora sí, ya validé el problema, ya identifiqué que existe un problema en el mercado, que yo tengo la capacidad de resolver o que yo tengo la habilidad o podría desarrollar el conocimiento o alianzas para resolverlo. Entonces acá nos enfocamos en la solución. Y la solución normalmente cuando hablamos de este punto también decimos un montón de información que abarca quizás cada detalle, pero la solución debería de concentrarse en contestar 2 preguntas sencillas y que sea de forma muy puntual. ¿Qué es lo que voy a hacer para solucionarlo y cómo voy a lograr que esto funcione? Por ejemplo, volviendo al tema del problema que planteamos. En este caso, yo voy a crear una plataforma para solicitar el servicio de lavandería a domicilio, la cual otorga beneficios en alianza con condominios y dormitorios universitarios. ¿Qué es lo que voy a realizar? Es una plataforma web para solicitar el servicio. ¿Cómo voy a hacer que funcione? Bueno, al crear esta alianza con diferentes condominios o dormitorios universitarios, voy a poder generar mayores beneficios de acuerdo a la audiencia que estoy planteando. Ahora, en cuanto al perfil del consumidor, vamos a enfocarnos en 3 perfiles que en realidad nos van a permitir generar uno, que es el perfil que recomendamos que sea sobre el que se trabaje a la hora de hablar de la audiencia o del segmento de mercado. Muchas de las cosas que pueden pasar acá es que cuando hablamos de segmentos de mercado le preguntamos a los emprendedores, empresarios, ¿cuál es su segmento? Básicamente tenemos 2 respuestas bastante comunes. Uno, todo el que me compre. Todo el que me compre no es mi segmento, en realidad se convierten en clientes, pero no necesariamente el segmento específico al que me dirijo. Y otra es hombres, mujeres de 18 a 65 años. Esa básicamente es la población con la que convivimos constantemente, no necesariamente el segmento al que yo me voy a dirigir. ¿Por qué es sumamente importante entender quién es mi segmento? Bueno, porque entendiendo cuáles son las características de estas personas, yo tengo la posibilidad de identificar sus necesidades específicas.
cuáles son sus deseos, cuáles son sus dolores para gestionar y enfocar mi producto basándome en esto. Entonces, el primer perfil que trabajamos es el perfil demográfico, que refiere a valores como rango de edad o antigüedad en el caso de tener clientes corporativos, el género o sector y la ubicación geográfica. Esos son los 3 datos principales que intervienen en lo que es el perfil demográfico. Luego, sumamente importante, el perfil psicográfico. El perfil psicográfico refiere a todo lo que son las actividades, intereses o motivaciones que tenga esta persona. Le gusta leer, le gusta compartir con sus amigos, le gusta estar al aire libre. Un tema importante cuando estamos generando los segmentos de mercado es que no los desarrollamos pensando en nuestro producto. Por ejemplo, y yéndome a algo muy tradicional, si yo vendo velas, candelas, no voy a enfocar en que las actividades de la persona es leer con la luz de las velas, tomar un baño con el aroma de las velas, porque ya ahí yo misma estaría cortando la posibilidad de conocer a mi cliente. Más bien estoy adaptando al cliente a que se acomode a mi producto. Tendríamos que hacer lo contrario. Y el otro perfil que trabajamos es el perfil de consumo. Acá vamos a entender y buscar comprender cuáles son los hábitos, características o influenciadores que tiene este consumidor. Y es importante, y siempre les recomiendo, uno, evitar colocar características como calidad o precio. La calidad en realidad es un aspecto muy amplio. Y cuando hablamos de calidad como una sola palabra, ¿a qué nos estamos refiriendo? La recomendación es que rasquemos esa superficie y entendamos por qué ofrezco calidad. Trabajo en la industria textil, bueno, mi producto tiene calidad porque lleva doble costura, una tela antialérgica, que no destiñe, etcétera. ¿Qué es la calidad que nosotros ofrecemos? Esa es la característica. Y el precio. El precio no es la recomendación, no es en realidad el determinante de compra que ejecutan las personas. Todos, y psicológicamente, mentalmente, vamos a comprar más por temas de valor más que por precio. ¿Okay? Y ahora sí, al generar la mezcla de todos estos perfiles, es cuando yo tengo el perfil psicodemográfico, que básicamente es una redacción. Por ejemplo, Andrea es una mujer de 30 años que trabaja como diseñadora. En su tiempo libre disfruta de sus actividades al aire libre y leer sobre historia. Al comprar se fija en la utilidad, garantía y estética de los productos. Este es el resultado que estamos buscando. Crearlo como una personalidad, darle nombre y características a esta persona que yo estoy conociendo. Y podemos generar 3, 4, 5 perfiles diferentes. La idea es que hagamos el ejercicio para conocerlos a este nivel de profundidad. Ahora, cuando hablamos sobre propuesta de valor, que es uno de los aspectos más importantes, vamos a concentrarnos en 4 puntos. 1, mi propósito. El propósito nos ayuda a empatizar y ligar más emocionalmente con esos posibles clientes, porque no se trata solo de tener un producto y venderlo y posicionarlo. Se trata de cumplir al final un propósito que realmente cause un impacto sobre las personas. Esto no tiene que ser normalmente solo el enfoque emocional, puede ser también racional, pero tenemos que descubrir y entender cuál es el impacto real que yo voy a causar sobre esos consumidores. Por ejemplo, siguiendo con la aplicación que veníamos trabajando, facilitar el proceso de lavado por medio de una app inteligente de forma que las personas disfruten de un mayor tiempo libre. Entendiendo que la barrera de mi segmento de mercado era que no quería disponer de tiempo y esfuerzo para lograr esto, que ese era el problema en realidad que estaban teniendo, mi propósito es ayudarlos a que ellos tengan un tiempo libre para que lo dediquen a lo que quieran, leer, salir con sus amigos, etcétera, no necesariamente lavar. Ese es mi propósito, darles a ellos el tiempo para su disfrute personal. ¿Ok? Para nosotros en Programa Semilla, el propósito básicamente es cambiar el mundo de cada emprendedor por medio de una metodología lúdica e interactiva de forma tal que ellos puedan cambiar el mundo. Entonces, nuestro propósito se convierte en facilitarle a ustedes como emprendedores o empresarios el proceso para que ustedes sean los que logren cambiar el mundo. No es el nuestro cambiarlo, es ayudarles a ustedes a hacerlo. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos del producto, también vamos a comenzar a enumerar 3 características principales. Evitemos mencionar tanta información. Si es mucha la información, entonces globalicemos, creemos categorías. ¿Cuáles características damos? La que más vende, la que es más innovadora o aquella que representa un nuevo dato. Por ejemplo, aplicación inteligente e intuitiva. Esta es la característica por la que más me están comprando mi aplicación.
tiene un reconocimiento de prendas. Esta es mi característica innovadora. Y acabamos de agregar una programación de calendario. Cuando hablamos del valor agregado, para entenderlo bien, se trata de aquellos beneficios que aumenten y mejoren la experiencia del cliente en relación a mi producto. El ejemplo quizás más básico que podemos poner acá es una plataforma como Uber o cualquiera de esas plataformas de transporte. Yo en realidad a ellos los contrato para que me brinden un servicio del punto A al punto B. Dentro del servicio de transporte para el que realmente les contraté, ellos me ofrecen que el agua, que cuál música quiero escuchar, si pongo el aire acondicionado, sobre qué ruta, etc. Todo eso mejora mi experiencia en relación con el servicio principal. Y no necesariamente me van a cobrar aparte por esos beneficios, sino que esos beneficios son parte de la estrategia de ellos para buscarme fidelización sobre sus clientes. Ese es el valor agregado. No cobramos aparte por él, está diluido en nuestros costos y siempre tienen como objetivo mejorar la experiencia del cliente en relación a nuestro producto. Cuando hablamos del valor diferenciado, el ejemplo que utilizamos normalmente es Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash, todos ellos son superhéroes. Como superhéroes tienen un objetivo muy claro, salvar al mundo. Por lo tanto, están trabajando sobre este punto, tienen el mismo segmento de mercado, así que podríamos decir incluso que son competencia. Pero cada uno de ellos ha identificado un superpoder que realmente lo hace único, que a pesar de que se dirigen con el mismo objetivo, el mismo propósito, el mismo segmento, cada uno tiene una habilidad que el otro no. Y este superpoder es la base de lo que nosotros deberíamos de trabajar más a nivel de empresa. ¿Cuál es mi valor diferenciado? ¿Qué superpoder tengo yo que la competencia no sea capaz de igualarme en un corto o incluso mediano plazo? Y eso pueden ser tanto características tangibles como aquellas que no. Alianzas, contratos de exclusividad, etcétera, pueden ser parte de este valor agregado, diferenciado, perdón. Ahora una pregunta bastante rápida para ir cerrando ahí. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por ser felices? Muchas veces cuando hacemos esa pregunta, siempre salta la felicidad no tiene un precio. Yo no sé cuánto pagaría porque eso costaría cantidades exorbitantes de dinero que no tengo. Eso se siente, se vive, etcétera. Pero al final, cuando hablamos de toda esta unión de los aspectos que veníamos trabajando, y creo que me voy a robar un minuto más, todo eso se concentra en poderlo comunicar a través de una marca. Un ejemplo claro es Coca-Cola. Coca-Cola no nos vende un producto gaseoso para compartir en el almuerzo, para tomar en el almuerzo el fin de semana. Nos vende rescatar nuestros valores, compartir con la familia, sobrellevar a la adversidad, etcétera. Eso es lo que ellos nos venden como marca. Y eso es lo que nosotros como marca deberíamos de venderle a nuestros clientes. De nuevo, nuestro propósito. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué nosotros conocemos los dolores y deseos de nuestro cliente? ¿Qué experiencia queremos que vivan nuestros clientes a través de nuestro producto? Ese es el enfoque que tenemos que dar. Entonces, al final, ¿qué vendemos? Vamos al cine, no estoy comprando la película, no estoy comprando un asiento que me va a pertenecer a mí siempre, estoy comprando una experiencia, una relación y un recuerdo que voy a compartir con las personas que fui, algo que me va a motivar, que me va a hacer gracia. Eso es al final lo que estoy comprando y esto aplica igual para todo tipo de producto, hablando ya sea de bienes o de servicios. Conciertos, que a mí en lo personal me encanta, yo soy feliz y para mí el concierto implica toda la experiencia. Hacer la fila, comienza a llover, comprarse este poncho plástico que cuesta $1 o menos para que después nos sirva, estar ahí en el molote, ¿verdad? Sentir ese calor y cuando sale el artista, ver que el artista nada más hace, y bueno, es conmigo. Claramente el artista ni sabe que estoy ahí. Pero todo ese proceso que yo pagué para disfrutar, que me va a generar un recuerdo, una memoria que me emocionó, es parte de la experiencia en realidad que yo estoy consumiendo. Entonces, les recomiendo mucho enfocarse en eso. ¿Qué le estamos vendiendo a nuestro cliente? ¿Cuál es la experiencia que le quiero compartir? ¿De qué forma le voy a llegar? ¿Cuál es el propósito de hacer lo que estamos haciendo? ¿Okay? Y para ir cerrando, un ejemplo muy claro. Vamos al supermercado porque para el almuerzo nos faltó comprar una salsa. Voy al supermercado, tengo esa salsa que viene en esta botella plástica muchísimo más barata. Pero al lado tengo una que es un poco más costosa, pero viene en un empaque de vidrio. Y si quieren ahora, cuando vayamos a preguntas, vamos a ver ese ejemplo al que le puedo poner y quitar la tapa. ¿Cuál de estas dos salsas ustedes compran? ¿Okay? Ahí lo dejamos.
Y todo esto tiene un objetivo muy puntual: crear una relación de fidelidad, de amor y respeto con mi cliente. Eso es lo que yo estoy buscando. Entre más fidelización tenga yo con mis clientes, más voy a poder gestionar nuevos recursos dentro de mi negocio, más sostenible voy a poder generar, más influenciadores no pagos voy a tener al final en la calle. ¿Okay? Para repasar y ya cerrar, recuerden identificar el problema del segmento de mercado, la población. ¿Cuál es el problema de ellos? No el de nosotros como empresa. ¿Qué solución proponemos? ¿Cuáles son las características de mi segmento? ¿Cuál es mi propósito? Valor agregado y, por supuesto, el superpoder y al final la comunicación y concentración de generar experiencias. ¿Ok? Entonces, con esto estamos. Te dejo, Jackie, por si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto lo podemos ver. Buenísimo, muchas gracias. Súper buenos consejos también y estoy segura que pusiste a pensar a más de uno, sobre todo por este contexto en el que estamos. Así que antes de ir a preguntas, nada más quiero comentarles acá. Quiero comentarles y recordarles que justamente Softland, ahora que estamos hablando del tema de producto especializado, hemos desarrollado, pensando en cada pyme de Latinoamérica, Softland Go, básicamente con el fin de ayudarles a facturar de forma eficiente y ordenar su contabilidad de acuerdo con los consejos que Freddy nos compartió al inicio. Solamente, por favor, indíquennos si desean que les contactemos al finalizar esta sesión en una encuesta breve que les hacemos para saber qué les pareció este contenido. Y bueno, sin ningún compromiso vamos a contarles más de esta solución y cómo pueden facturar y llevar su contabilidad de forma mucho más eficiente. Ahora vamos directamente a las preguntas. Y esta es una pregunta, tal vez si podemos verlos a todos nuevamente, nos encantaría, porque creo que esta primera pregunta que nos hacen, creo que podría ser válida para los tres, para ver su perspectiva. Nos preguntan, ¿piensan que vale la pena hacer estrategias basadas en datos duros, como dicen del pasado, sabiendo que la realidad actual es muy diferente? ¿Cómo lo ven? Ahí me escucha, sí. Sí, te escucho, Freddy, gracias. Súper. Bueno, yo diría que ciertamente no podemos basarnos en el 100%, pero sí hay ciertos elementos que podemos tomar de referencia. Yo creo que el secreto va a estar en hacer una mezcla dentro de lo que tenemos del histórico, ¿verdad? De esos datos que tal vez estaban basados en una realidad distinta, pero que con un poquito de perspectiva de lo que está sucediendo y de los datos que están manipulándose o generándose en este momento, podríamos empezar a caminar un poco ¿verdad? Por el planeamiento de nuevas aristas. Creo que por ahí yo lo tomaría, porque los datos siempre de una u otra forma nos van a dar elementos de valor para tomar decisiones. Entonces, a mí me parece que no dejan de ser relevantes. Ahora, ¿verdad? Si le ponemos un porcentaje, yo los tomaría en un 60% y en un 40% me acomodaría a lo que estamos viviendo hoy por hoy, que no sabemos muy bien qué va a suceder después de acá, ¿verdad? Entonces creo que esa es la parte bonita y también me parece que eso es lo que genera la diferenciación en estrategias, ¿verdad? O sea, qué tan preparado estoy con la información y con el análisis y el entendimiento de mi entorno de mercado, me permite decir, ok, voy a caminar por aquí. Y eso nos diferencia a todos. Eso es lo bonito de los negocios, ¿verdad? Que podemos hacer dos personas exactamente lo mismo, que los resultados son distintos en función de la estrategia, ¿verdad? Entonces, yo creería, al menos desde mi perspectiva, esa sería mi opinión. ¿Qué opinan, Antonio y Paola? Hola, muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo de que los datos duros, los datos estadísticos, los datos numéricos, si queremos, cuantitativos, siempre van a jugar un papel importante en la toma de decisiones, en la toma de estrategia, en la definición de estrategia. Evidentemente, el entorno ha cambiado. Y a diferencia, pues, de, digamos, situaciones o circunstancias pasadas en los que a lo mejor estos datos tenían una preponderancia muy relevante, ahora, como muy bien expresa Freddy, yo creo que el éxito es hacer un mix, ¿verdad? Y sobre todo,
si estás reinventándote en tu modelo de negocio, pero sin dejar de hacer en algún porcentaje lo que estás haciendo, yo creo que conocer y seguir tomando en cuenta esos datos duros es importante. A lo mejor podrían dejar de tener menos relevancia si lo que vas a hacer es reinventar totalmente tu modelo de negocio y entonces el entorno es totalmente diferente y a lo mejor tu estrategia tiene que estar basada en otros elementos, pero creo que sí, siempre en un X porcentaje siempre tienen la relevancia pues que cada situación puede ir demandando, ¿verdad? Muchas gracias, Antonio. Pau, ¿vos qué opinás? Nos preguntan si vale la pena hacer estrategias basadas en datos duros, como dicen del pasado, sabiendo que la realidad es muy diferente. Claro, igual que ellos, es como ir tomando la información que tenemos y ver cómo se adecua a lo que existe ahora. No es tan solo esta información es de hace X tiempo y me da ciertos datos, voy a trabajar sobre eso, sino que hablábamos al inicio de cómo tengo que validarlos, cómo los tengo que adecuar. Realmente siguen siendo una necesidad, una barrera, etcétera, para mi consumo. Entonces, la información está, pero constantemente la voy a tener que revalidar y el proceso de validación es algo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Es un proceso como eterno, cíclico, no es validé hoy mi producto, ya salió al mercado, acá quedó. Es que tengo que seguir validando en 6 meses porque el mercado va a cambiar en 6 meses. Tengo que validarlo dentro de 2 años porque mis consumidores de hoy van a tener otro estilo de vida dentro de 2 años. Así que la información sí está, la podemos tomar en cuenta, pero tengo que ver de qué forma eso se ajusta al modelo de negocio que yo estaría desarrollando. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a los participantes que nos escuchan desde su móvil, porque nos han estado dejando corazones por ahí. Así que es una señal de que les estamos compartiendo contenido de valor. Freddy, nos hacen dos preguntas en una. Nos dicen, ¿hasta dónde flexibilizar los tiempos de pago con los clientes en este momento? Y dos, ¿cuál es el proceso de cobro que consideras ideal para ser eficientes? Hey, qué buenas están esas preguntas. Bueno, vea, con el tema de las cuentas, ¿verdad? De la flexibilización con los clientes, hay una cosa que yo te recomendaría a todos, ¿verdad? Y es entender primero la nomenclatura de cada uno de los clientes, ¿verdad? Porque todos sabemos que hay clientes que son intachables. Dicen mañana a las 2 de la tarde y mañana a las 2 de la tarde está el pago. Están los que dicen mañana a las 2 de la tarde y pagaron la semana que viene a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y están los que dicen mañana te pago y uno anda persiguiéndolos. Entonces, lo que yo hago con mis clientes, o sea, lo que hacemos en salud financiera con nuestros clientes es primero generamos una nomenclatura de los clientes, cuáles son A, cuáles son B, cuáles son C, o la nomenclatura que sea, y eso te da un parámetro. ¿Con qué lo analizamos? Bueno, entendiendo en qué segmento está el cliente, cuál es la relación con ese cliente, ¿verdad? Porque si lo tiramos para todos, lo que termina pasando es que se nos desordena muchísimo la cuenta por cobrar y termina siendo un gran problema, porque entonces, ¿verdad? No entra el efectivo. Entonces, hay que flexibilizarse un poco. Lo que yo sí diría es, por ejemplo, depende de los montos, si son muy representativos, yo haría un entendimiento de cada una de las situaciones para entender si el cliente se está comprometiendo conmigo con un fundamento numérico o con un fundamento al aire. Eso pasa mucho. La gente dice, sí, mira, yo te puedo pagar tanto por mes, pero lo dicen porque quieren salir de la presión del compromiso, pero no porque realmente hicieron sus números, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy importante con ese tema. Y la segunda pregunta, perdona, Jackie, ¿me la repetís? Claro, ¿cuál es el proceso que consideras ideal para ser eficientes? Incluso estoy viendo que por acá, ¿cómo evitamos que incluso esos clientes se sientan atacados, insatisfechos? ¿Cuál es el proceso ideal para evitar esto y que aún así pues tengamos, como decís, esa entrada de flujo que necesitamos? Bueno, buenísimo. Nosotros, por ejemplo, mi socio y yo hacemos algo que me parece que ha sido muy eficiente con nuestro negocio y es despersonalizamos el cobro hasta cierto punto. ¿A qué me refiero con eso? Utilizamos la tecnología para que nos ayude a que, ¿verdad? Le podamos echar la culpa a alguien. Como dicen, a veces hay gente que no le gusta cobrar. Entonces, a lo que voy con esta idea es que nosotros, por ejemplo, tenemos un canal, un correo específico de administrativo, por poner un ejemplo, y ese es el correo por donde sale la comunicación de las cuentas por cobrar. A través de ese correo hacemos la gestión de las cuentas por cobrar, porque a veces lo que pasa es que el que lleva la relación con el cliente le dice, mira, es que estoy muy, ¿verdad? Estoy muy apretado con el flujo y eso hace que
el cliente, ¿verdad?, te vaya volando, como decimos popularmente, el brazo. Entonces, yo lo que hago en esos escenarios es, o lo que hacemos nosotros al menos, es tratar de despersonalizar hasta cierto punto esa relación para que el cliente no sienta que es algo personal, sino que es algo de gestión, porque al final de cuentas es lo que es, o sea, sí, las cuentas por cobrar, ¿verdad? El cliente tiene una obligación de pago porque ya le dimos un servicio, un producto, etcétera. Entonces, para mis efectos, la mejor forma de hacerlo es tratar de que también la tecnología nos ayude. Por ejemplo, hay formas de programar que las facturas automáticamente se generen y que se envíen automáticamente y la factura llegó y después se le hace un seguimiento, digamos, del cobro por correo o por mensaje. Ya ahí es donde entra un poquito de relación, pero sí como tener, por ejemplo, depende de la nomenclatura del cliente, decir, ok, este es un cliente que si no le decimos, ¿verdad? No paga. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esa nomenclatura nos permita decir, ok, a los clientes A les vamos a cobrar por correo, porque sabemos que con el correo fijo pagan. A los clientes B, lo que vamos a hacer es correo más una llamadita. Y a los clientes C le vamos a bajar el tiempo de crédito y los vamos a tener en observación de llamada y ojalá avisándole antes de que diga si voy a pagar mañana, desde hoy le estoy diciendo, porque esa es una realidad, ¿verdad? O sea, funcionan así las empresas a veces desde la perspectiva de que pasa mucho que usted le paga al que más le jode, ¿cierto? Entonces, eso hace que si uno no está en ese proceso de joder, aunque suene poco irónico, ya no te pagan. Entonces, ese secreto, digamos, está en ese joder, entre comillas, ¿verdad? Diciéndolo muy popularmente, es, yo creo que a través de, bueno, llega un correo y entonces el cliente se da cuenta de que yo estoy pendiente de esa cuenta por cobrar y que yo sé que la tengo que cobrar y entonces eso hace que las cosas sucedan. Me parece a mí que esa sería mi respuesta a partir de esa pregunta, Jackie. Súper. Freddy, curiosidad, ¿quién hace las llamadas? Esos clientes ve que vos decís, les voy a enviar un mensaje y voy a hacer una llamada. ¿Quién hace esas llamadas? Depende de la estructura que se tenga, ¿verdad? Si tenés una estructura en donde vos tenés colaboradores, ¿verdad? Porque es que hay de todo tamaño, hay que son muy pequeñitas, hay muy grandes, pero por ejemplo, esa llamada de cobro debería ser como de un departamento, o al menos que el cliente perciba que hay un departamento que genera los cobros y que ¿verdad? Estamos sistematizados. Lo importante es que el cliente perciba que nosotros estamos en total control de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y que no es que, se me olvidó, sino es que tenemos ese control. Entonces, esa llamada o ese mensaje en primera instancia debería ser un tercero que no sea el encargado de la relación directa con el cliente, porque también eso te da un chance como decir, mira, es que sí, aquel es muy insistente porque ese es su trabajo y no daña la relación, ¿verdad? Cliente comercial, porque a veces lo que pasa es que el que vende o el ejecutivo de negocios o el encargado o el que hace los negocios, y cuando ya le toca cobrar, afecta a otro posible negocio. Entonces es como el miedo, ¿verdad? No le cobres así, porque si usted le cobra muy feo, entonces después no paga y no nos da más Eso negocio. mismo. No, ¿verdad? O sea, es un tema que también hay que manejarlo desde esa línea. Entonces, y cuando ya se pone muy compleja, ahí sí entra, ¿verdad? Por ejemplo, el vendedor. Porque también, si tenemos vendedores, los vendedores son quitados para cobrar, no les gusta cobrar. O sea, a los vendedores les gusta vender y que les entre la plata, pero no les gusta Claro. cobrar. Ahora, y cobran cuando la estructura dice, si usted no cobra, no le pago comisiones. Ahí sí, entonces, ¿verdad? Pero en función de tu pregunta, Jackie, puntualmente, yo diría que podríamos tener una persona tercera, ¿verdad? Dentro del staff que haga esas llamadas o haga esos mensajes, mire cómo le va, yo soy del departamento de cobros o yo soy la encargada de la gestión o el encargado de la gestión administrativa de la empresa X y lo que quisiera ver es si usted tiene en sus cuentas por pagar la factura número tal que tengo que es para el vencimiento de tal día, entonces nada más estoy validando, le agradezco y listo, por ejemplo. Eso es una forma Buenísimo. que aplicamos con muchos clientes de nosotros en salud financiera. Súper tip. Muchas gracias, Freddy. Para Un gusto. Antonio, nos dicen, ¿cuál de las competencias que mencionó ha encontrado que es más retadora entre nosotros las empresas PYME a la hora de desarrollarla? Ups, un poquito complicada esa pregunta porque cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Y lo que para unas puede ser un reto en sí mismo, para otra puede ser un reto, pero en términos de limitante y de dificultad. Eh, bueno, yo podría comentar que hasta antes de la pandemia,
yo creo que el tema de la innovación era una competencia en la que no muchas empresas querían como asumir ese rol, digamos, de retarse a cambiar, a ser innovadores, a modificar productos, a modificar procesos. Y hoy por hoy hemos visto, digamos, una transformación casi natural, ¿verdad? Empresas que su modelo de negocios era, por ejemplo, los restaurantes, atención nada más en mesa, y ahora su modelo de negocio es servicio a domicilio por la misma pandemia. Entonces, yo creo de que digamos, la competencia de la innovación es algo que muchas veces cuesta asumirlo. A las empresas, digamos, les cuesta un poquito asumir, pero que en este contexto y en este entorno creo que hay como, no sé si mayor conciencia pues o sí hay que asumirla, ¿verdad? Yo creo que esa. Y yo creo que el tema del concepto que la palabra cuesta un poco a veces hasta pronunciar, la verdad, la resiliencia, pues yo creo que la resiliencia hoy por hoy es en todo contexto, no solo en el contexto del negocio, en el contexto personal, en el contexto familiar. Entonces son competencias que eh, debemos de ir aprendiendo a desarrollar porque de lo contrario el contexto nos va a absorber, nos va a comer y debemos de enfrentarlo de ese modo. Yo creo que ver la situación como un reto y sobre todo como iniciaba la presentación, intentar ver oportunidades, ¿verdad? En la crisis es realmente una condición fundamental. Es decir, y eso es parte de ser empresario y de ser emprendedor. Realmente, ¿qué es lo que es un empresario y un emprendedor? Digamos, la definición más simple es aquel que ve una oportunidad donde otros ven problemas, ¿verdad? Entonces, creo que esa es un poco, digamos, la actitud y podría sintetizar mis dos comentarios un poquito al respecto de esas dos competencias. Muchas gracias, Antonio, porque mencionaste la resiliencia y justamente nos hablaban sobre los tips, así que efectivamente nos quedamos con resiliencia también como uno de las competencias más importantes en este momento. Paola, nos preguntan, ¿qué herramientas con bajo costo recomiendas para crear el perfil de mi cliente y conocerlos a profundidad? Bueno, nosotros desarrollamos una que se llama Pizarra de Concepto, creo que ahora se la podemos compartir acá a Softplan para que se las haga llegar, pero básicamente es un tema más de conocimiento, de poner atención a nuestros clientes, poner atención al mercado, más que invertir en una herramienta como tal, porque se convierte en un proceso muy sencillo. Si vamos contestando preguntas de ¿quién es mi cliente? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Cuáles son sus actividades en su tiempo libre de forma personal? ¿Cuáles son sus actividades con su familia, con sus amigos? Ahí comienzo ya a contestar todas esas preguntas. Entonces se trata más de una inversión de tiempo, más que una inversión sobre herramientas, pero sí les podemos hacer llegar una que nosotros desarrollamos para poder profundizar más en tanto conocer a mi cliente, cuáles son sus deseos y dolores para poder generar toda esa propuesta de valor. Sí, si no las puedes compartir, buenísimo. La compartimos con la audiencia, con la grabación de esta sesión, que esto es importante, la estamos grabando con el fin de que ustedes puedan recibirla más o menos a esta misma hora mañana. Y ya para finalizar, más bien quiero invitarlos, Freddy, Paola, Antonio, a que nos digan tal vez un mensaje final para toda nuestra audiencia. ¿Qué queremos que se lleven de hoy para ir cerrando esta sesión? Súper. Bueno, si quieren empiezo yo para ir en la misma línea. Yo les diría a todos ustedes que hay un montón de retos como empresarios y tomadores de decisiones que tenemos enfrente. Eso ya lo sabemos y creo que todo el mundo habla de eso hasta el cansancio. Que una nueva realidad también. Yo lo que diría es que el back to basics, al orden, ¿verdad? A que la estructura, el orden, ¿verdad? El entendimiento de lo que tengo como empresa a nivel de números, a nivel de recurso humano, a nivel de toda la estructura empresarial, sea enorme o sea pequeña o sea diminuta, no importa, nos va a permitir entender cómo
vamos a salir adelante con lo que tengamos, bueno o malo, porque yo también creo que a veces uno se enfoca mucho en decir que todo suene muy bonito, pero, o sea, hay cosas que no tenemos tan buenas y hay que entender que no las tenemos bien y hay que ponernos a hacer para mejorarlas, porque esa es la realidad. Si no, ¿verdad? No tendríamos tema en estar atravesando esto. Y lo más valioso me parece a mí es que hay que recordar en este momento que nadie en enero proyectó en su flujo de caja, por poner un ejemplo, ni en su estrategia, una posible pandemia. Entonces, hacia adelante puede ser pandemia, puede ser, no sé, no quisiera vaticinar nada negativo. Lo que quiero decir es, esto nos mete en que cada vez la planeación y la estrategia en más cortos periodos de tiempo nos va a ayudar a ser más estratégicos en la ejecución, porque a ver, ya no podemos decir un año, ya no podemos decir 5 años en la vida, no sé, desde mi criterio, mi perspectiva, porque la volatilidad es muy alta. Y lo otro es que la tecnología nos ha enseñado a partir de esto que el que no se esté montando en la tecnología, en todo el aparato empresarial, puede quedar muy rezagado. Entonces, eso sería mi recomendación. Y bueno, aprovechar también de paso para invitarles a nuestras plataformas en salud financiera, saludfinancieracr.com. Ahí pueden ver un montón de información porque tenemos cursos que hemos diseñado gratuitos para empresas y para personas también. Entonces, en saludfinancieracr.com ahí pueden encontrar cosas que yo sé que les pueden generar mucho valor y lo mejor es que sin costo. Entonces, imagínate. Muchas gracias, Freddy. Antonio. Hola, ¿cómo no? Bueno, yo creo de que el mensaje final para cerrar, ¿verdad? Aquí en El Salvador hay un anuncio, una publicidad comercial que me encanta, que hace el símil de si cuando niños nos contaban cuentos y dicen, por qué te hacemos alusión a los cuentos? Porque si ahora le pusiéramos un nombre de cuento a esta realidad, dice, probablemente le llamáramos el malvado coronavirus, ¿verdad? Pero dice, ¿cuál es el símil? Recordemos que todos los cuentos en la generalidad tienen un final feliz, ¿verdad? Entonces, esto es muy duro, esta nueva realidad ya la tenemos, pero la crisis va a pasar. Es decir, yo lanzaría el mensaje de que tenemos que ser optimistas, que esto no va a ser eterno, que esto va a pasar, que como empresarios, ¿verdad? Deben de perder los miedos, ¿verdad? A redefinirse, a ponerse nuevos límites, a reinventar, digamos, lo que hacemos, ¿verdad? Perder ese temor. Y algo muy importante a lo que yo invitaría a todos los que están conectados a este webinar es a que busquen apoyo en sus diferentes países. Hay instituciones como la empresa que representa Freddy, como consultores a lo mejor independientes como Paola, o como instituciones como en la que yo trabajo, que nos dedicamos a atender a las empresas, que estamos haciendo uso, ¿verdad?, de la tecnología, estamos lanzando programas en línea de asesoría, de acompañamiento. Es decir, invitaría también a los empresarios a que busquen ese apoyo, a que busquen ese establecimiento de alianza entre ellos y entre otras instituciones para que puedan recibir algunos apoyos que necesitan, que son necesarios y que sin duda alguna les serán de mucha utilidad para salir adelante de esta crisis, ¿verdad? Juntos vamos a salir adelante de esto y esa debe de ser la actitud, digamos, positiva y siempre intentar ver oportunidades aún en las condiciones más adversas. Ese sería el mensaje que yo quisiera dejar a los amigos y amigas que están conectadas escuchando este webinar. Pau. Sí, bueno, comparto los mensajes que dieron Freddy y Antonio, pero creo que un mensaje importante, y acá es jalón de orejas, ¿verdad? Es que esto que están haciendo los negocios, que estamos haciendo en realidad los negocios, de actualizarnos casi que de forma obligada, de ver cuáles son los problemas que se están dando en el mercado para yo ver cómo los resuelvo, es una constancia. Y por eso les decía ahora, el validar, el conocer a mi cliente y todo esto es un constante. Indiferente si tenemos vacuna y la pandemia termina en un año, ya no voy, ahora me quedo con un modelo de ese tipo. No, tengo que seguir validando, tengo que seguir conociendo a mi cliente a fondo, cuáles son los problemas que realmente existen y de qué forma yo los voy a resolver, cómo me puedo adelantar a mi competencia. Entonces,
Esto que está sucediendo ahora, creo que a la mayoría de los negocios obligó a tomar decisiones en un muy corto plazo, bueno, prácticamente de forma inmediata para poderse sostener. Entonces, la importancia de poder gestionar este proceso de conocimiento del mercado siempre de forma previa. Esa es una. Y manteniendo, bueno, todo el tema de las capacidades y demás, hay que aprenderlo a sobrellevar, no podré ser bueno en todo, y siguiendo el ejemplo que puso Antonio, teníamos un restaurante, este restaurante atendía en mesa, ahora tiene que atenderlo express, pero si el express no se adecua a mi tipo de comida, ¿qué puedo hacer? ¿De qué forma yo lo puedo cambiar para seguir conectando con mis clientes? Entonces, no es solo hacer lo que el mercado está pidiendo que haga, porque eso también más bien puede causar el efecto contrario en mi negocio, sino es realmente yo puedo solventar esa necesidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero esto tiene un foco y se alinea con mi propósito o no. No voy a comenzar a tirar la comida en tarritos, ¿verdad? Para llevar y que se las lleve la plataforma que sea y las entregue. Si eso no cumple con mi propósito de negocio, si mi cliente va a perder la experiencia del por qué me contrataba antes. Entonces, si vamos a resolver, lo tenemos que hacer de una forma, ahí sí, muchísimo más racional, pensar, optimizar, y que eso vaya de acuerdo con el lineamiento de marca, propósito y experiencia que siempre queríamos generar antes. No es solo empacar y mandar en un mensajero y listo, porque si no voy a perder aquello que me diferenciaba anteriormente. ¿Cuál era la razón por la que las personas me visitaban, me compraban? Tengo que seguir enfocándome sobre eso, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer una adecuación inmediata, tomar acciones de muy corto plazo, pero esto no implica sacrificar realmente la esencia del negocio que yo tengo. Y para cerrar, hay un ejemplo, tenemos un cliente, una emprendedora, de hecho, que ella se organiza fiestas, tiene payasita, dulces y todo esto, y nos mencionaba un día que más bien estaba aprendiendo costura para comenzar a vender mascarillas. Imagínense el giro gigante que le está dando al negocio de ella realmente. No se trata de eso, no se trata de voy a comenzar a hacer lo que todo el mundo está haciendo, es cómo adecuo lo que yo tengo para facilitarle a mi cliente esa experiencia. Entonces, hay que hacerlo ahora, nos vemos obligados a hacerlo, pero acostumbrémonos a que sea una constante. No importa si hay o no pandemia, esa tiene que ser una constante, siempre, siempre en los negocios. Creo que más claro, imposible. Así que gracias Freddy, Antonio y Paola por sus consejos a más de 200 empresas de 11 países latinoamericanos que recibirán sus aprendizajes y sus lecciones. Así que queremos invitarlos a la cuarta sesión, igual del Digital Summit sin costo. Vamos a ahondar en el tema financiero. Sabemos que muchos directores financieros, gerentes generales tienen muchas consultas o buenas prácticas que compartir. Así que la idea de la sesión 4, el 6 de agosto, es que ahondemos en ese tema. Los invitamos a inscribirse en softland.la. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y compartir sus inquietudes. Mañana, si falta, recibirán la grabación de esta sesión para que puedan compartirla con sus amigos, otros negocios. Y si no es así, por favor, nos lo hacen saber. Softland les desea un excelente día, que gocemos de mucha salud, que nuestro negocio tenga mucha salud financiera y mucha prosperidad. Así que muchas gracias a todos por su presencia esta mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias por la invitación, que estén todos bien.